Hoy, como saben, tenemos, en fin, un tema que me parece que es especialmente interesante y sin duda lleno de aspectos a considerar. Cervantes y Joanot Martorell. Tal como en la hoja de divulgación que hemos elaborado, planteamos las cosas en los términos siguientes. Cuando Cervantes nació, hacía casi un siglo que Martorell, Joanot Martorell, había muerto. Sin embargo, y pese a que El Tirán lo Blanc se publicó en castellano como una obra anónima, la influencia de la novela del valenciano en el autor del Quijote va más allá del elogio al realismo y a la parodia como arietes demoledores del ideal caballeresco. Como ven ustedes, esto plantea otra sintonía, estas que hemos estado buscando y que nutren este ciclo de debates y de conferencias. Estas sintonías, que más allá del debate histórico que en términos políticos se haya podido producir, estas sintonías que se han ido desarrollando, que se han ido encontrando entre pensadores, autores, literatos, etcétera, ubicados en espacios geográficos distintos de la península. En este caso tenemos pues a Cervantes y tenemos a Joanot Martorell, un valenciano y un manchego, que en términos generales pues encontraron, aunque no vivieron en el mismo tiempo, notables sintonías. Esta es la tesis de partida. Para plantear este debate, Xavier Bru de Sala propuso a las dos personas que hoy nos acompañan. A mi izquierda, Manuel Lucena, es un titular del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo de Investigaciones Científicas, una persona enormemente reputada y que además ha trabajado en ámbitos algo diferentes del estrictamente científico, en el mundo diplomático y demás. En fin, conoce muy bien el tema del que vamos a hablar y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Y a mi derecha, José Enrique Ruiz Domènech, que él es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona y, en fin, ya lo verán, un prodigio de conocimiento. Tengo el placer de honorarme con su amistad y creo que, en fin, puedo decir que de las personas con las que he tenido conversaciones de estas de café o de post-cena, digamos, más interesantes sobre los aspectos que ustedes quieran de la historia de nuestro país, de la historia de España y de la historia del mundo. Por tanto, ellos dos son personas sin duda indicadas para afrontar esta cuestión. Yo les plantearía de modo abierto si esta sintonía, para empezar, si esta sintonía está bien planteada, si la percepción es correcta, si hay una interacción entre estos dos autores, pensadores, literatos, tal como inicialmente proponemos. ¿Quién de los dos quiere empezar? Bueno, el local. Muchísimas gracias. El local. Muchísimas gracias. Es un enorme... Exacto. Vive en Barcelona. Como saben, siempre hay uno que vive en una de las dos ciudades, Madrid y Barcelona. Aunque bueno, aunque ninguno de los... En fin, él no es de Barcelona, no es catalán, bueno, es catalán, pero no de origen. ¿Y tú eres nacido? Yo nací en Madrid. En Madrid, pues. Sí, sí. Pero comentaba antes que tengo unos cuantos años de adolescencia en Barcelona. En Barcelona. Así que no cumplo completamente con la regla, ¿no? Bueno, aquí no se cumple muy cruzada, pero ya está bien. Años de bachillerato, además, que yo siempre recuerdo la anécdota maravillosa de Max Aub, ¿no? Que cuando le preguntaron en México, ya pues muy veterano, mire, pero periodista, que evidentemente yo creo que no midió el alcance de lo que le preguntaba. Yo no entiendo muy bien una cuestión. ¿Por qué usted, que lleva, al final había algo de la mejor postura mexicana, ¿no? Él quería que le explicara por qué no se sentía tan completamente mexicano como consideraba Max Aub, siendo pues un señor de origen judío, de familia alemana, que ha vivido en Francia, que ha vivido en España, pero que se había ido en el año 39 y que llevaba pues más de la mitad de la vida en México, ¿no? Entonces Max Aub contestó aquello de, mire señor, es que uno es de donde ha hecho el bachillerato, ¿no? Entonces, como uno es de donde ha hecho el bachillerato, yo tengo un poco de bachillerato barcelonés, me temo que no cumplo completamente con la regla. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que plantear la hipótesis, y los historiadores
un poco antropólogos, como es mi caso, tendemos a ser gente más bien empírica, a las fuentes nos remitimos, ¿no? En la mía, en la que hay una evocación cervantina hacia Tirante el Blanco y pues una memoria de la novela de caballerías, tendríamos que decir casi tautológicamente que si las fuentes no lo dicen, y pasado por el filtro de la veracidad de las fuentes, de la crítica de las fuentes, el argumento es obvio, y Cervantes no se falsificó a sí mismo contándolo y publicándolo en el Quijote, pues evidentemente sí que hay una vocación de una influencia. Otra cosa es lo que eso quiera decir. Sí, la cuestión de lo que plantean estos interesantes, ¿no?, proyectos que el bueno de Xavier ha organizado para el Centro Blanquerna, en este caso se ajustaba con dificultad porque es un diálogo que no tiene respuesta. Es decir, el desfase de un siglo cronológico impide que lo que Cervantes aprende de Martorell, Martorell no lo puede aprender, obviamente, de Cervantes. Es decir, no hay en ese sentido ese fenómeno de diálogo. Ahora bien, la percepción que se hace Cervantes del universo de la caballería como armazón del imaginario de lo que luego un historiador de Barcelona casi de la misma época llamó las Españas, eso sí que lo establece mediante un diálogo con Martorell. ¿Y por qué lo establece con un diálogo con Martorell? Porque él necesita buscar un referente interno, por lo tanto vinculado de algún modo a esa cultura que se producía en la vieja Hispania romana, que lo podríamos llamar España sin problemas, que en el siglo XV es claramente bilingüe, porque hay unas expresiones en lengua catalana muy poderosas, como la novela que nos atrae aquí, y en lengua castellana, por supuesto. El siglo XV sería el siglo de oro de ambas culturas, de ambas lenguas, de ambas literaturas. Entonces busca un referente, y ese referente no lo puede encontrar en la literatura inmediatamente cercana a la suya, que son los libros de caballerías, porque los nota excesivamente fantasiosos, los nota desarticulados de la problemática que él quiere trazar en el Quijote. No lo puede encontrar tampoco en los referentes que él domina muy bien, que son los italianos, en concreto en el Ariosto, en el Orlando Furioso de Ariosto, porque Ariosto responde a una preocupación que se vincula más al conflicto que se establece entre las repúblicas italianas del Renacimiento, entre Florencia y Ferrara, en las dos maneras de percibir los avances hacia la modernidad a través del relato humanístico. Es decir, que necesita un referente como todo gran novelista. Decía Milán Kundera en ese maravilloso libro titulado El arte de la novela, que la historia de la novela es paralela a la historia general. Y en el fondo los autores, los grandes novelistas, aprenden de otros novelistas. Aprenden leyéndolos y aprenden discutiendo con ellos, dialogando con ellos. Y es en ese sentido del diálogo intercultural, que también es interlingüístico, aunque naturalmente sabemos que Cervantes no leía en catalán, leía la versión castellana del Tirante el Blanco, que conocemos y que está editada y bien editada, establece a Martorell como referente. Y por eso le dice que es la mejor novela que ha leído de caballería. Y en ese sentido, no es, y para traspasar el diálogo de esas novelas a sus intérpretes modernos, tener en cuenta que yo fui testigo, era muy joven, pero fui testigo de la recuperación de ese diálogo entre dos grandes autoridades, uno que venía del cervantismo, que buscando las raíces del Quijote de Cervantes se topó con Martorell, que era Martín de Riquer, en 1948, cuando hace la gran edición del Tirant lo Blanc, y otro que dialogó con él durante un curso universitario en la recién fundada Universidad Autónoma de Barcelona, que yo formaba parte desde entonces, que venía a considerar que el Tirant lo Blanc es la gran novela referencial para construir el Quijote.
y que sin ese diálogo escondido, que vamos a tratar aquí esta tarde de establecer algunas claves, sin ese diálogo escondido es muy difícil que se construyera esa inmensa obra. De modo que Vargas Llosa trabajó permanentemente con la preocupación de si el diálogo de Cervantes con Martorell podía de algún modo explicar el diálogo que él quería hacer con los dos al mismo tiempo. De ahí nace su famoso artículo La verdad de las mentiras, ¿no? Que es uno de los momentos más brillantes de la teoría literaria de este autor, que curiosamente forma parte de la literatura castellana sin ser español, como es la literatura castellana, tiene autores foráneos de España, ¿no? Como es el caso Vargas, que es peruano. Entonces, el diálogo que Cervantes estableció con Martorell es el diálogo que, de algún modo, sus dos grandes intérpretes establecieron desde los años 40, del 48 para ser exacto, y que fijaron por escrito en 1970, en ese curso que se dio en la Autónoma, que fue un diálogo entre ambos, muy intenso. Luego se publicaron para entender cuál es el universo de la caballería, que es el trasfondo de ambas novelas. Por lo tanto, sí hay diálogo, aunque sea un diálogo literario, es decir, de la absorción de un individuo de otro. Sin Cervantes difícilmente se hubiera recuperado Martorell. Es una cosa muy curiosa, porque Riquer Riquer, que es un autor catalán y que durante su juventud había sido un estudioso de literatura catalana, en la línea de Rubió y otros grandes intérpretes de la literatura catalana, que nacen en la Renaixença y luego con la Mancomunitat, llega a Martorell por el Quijote. Es decir, él y deja de ser cervantista, para los que fueran sus alumnos ni fueran cervantistas, uno de ellos, Paco Rico, ¿no? Que es el que se hizo con esta égida, haciendo la edición definitiva del Quijote, para ocuparse de Martorell. Digamos. Entonces, para no saltarnos todas las etapas, ¿qué se supone que busca Cervantes en Martorell? Verosimilitud. 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 La clave en la historia siempre es lo verosímil, y la clave en la novela es lo verosímil. Cuando uno se mete en la gran novela, da igual, esto lo dice Kundera también, ¿no? Cuando tú metes en una novela, cualquiera, gran novela, pensemos cualquiera, la que queráis, ¿no? Guerra y Paz, no sé, En busca del tiempo perdido, de Proust, ¿no? El hombre sin atributo de Musil, la que sea, ¿no? La regenta, ¿no? Da igual, ¿no? Necesita encontrar la verosimilitud. Que no es el realismo, es lo que están analizando en clave narrativa, tiene que ser inexorablemente vinculado a una realidad histórica. ¿Y contra qué realidad no histórica o contra qué realidad formal reacciona, por tanto? Si busca la verosimilitud. Bueno, por ejemplo, uno de los grandes historiadores malogrados, que es Tony Judt, en su último libro, Pensar el siglo XX, que es maravilloso, publicó Taurus entre nosotros, dice, usted, ¿cuál era? Le pregunta, porque estaba dialogando con uno de sus discípulos, estaba dialogando en malas condiciones, porque estaba muy enfermo y estaba postrado en la cama, y le dice, es que todo mi intento, en toda mi historiografía, es buscar la verosimilitud de los hechos que, por ejemplo, se encadenaron en su gran obra, que es la posguerra, ¿no? ¿Cómo fue posible la creación de la posguerra? Entonces, el concepto de verosimilitud, para él, le dedica, probablemente al que más le dedica páginas en este Pensar el siglo XX, y es que es la misma cuestión. Es decir, Cervantes tiene que escribir, y eso lo dirá muy bien Manolo, porque lo sabe mejor que yo, es decir, tiene que buscar algo para explicar lo que estaba sucediendo en España a filo de 1600. Lo tiene que explicar. Y tiene que buscar un referente, porque la literatura siempre es sobre un referente. Es decir, no hay una literatura que no establezca elementos referenciales. Y puede ser un referente, y eso es lo interesante de la literatura, que no es nacional. El referente siempre puede estar en otra lengua. Y qué bonito que salte a la otra lengua de la península, que es el catalán, ¿no? El catalán, o ese vulgar valenciano, que es una modalidad del catalán, como sabéis, no entramos en ese debate, es muy interesante porque algunos explican, Riquer, que era muy positivista, decía, no, como él no leía bien francés, pues se tiene que ir a alguien que sepa. Es cierto,
pero se podía haber ido al italiano, que sí que dominaba, y a la literatura caballeresca del siglo XV italiana, que era muy importante, Pucci era muy importante, Boiardo era muy importante, Ariosto, imaginemos, Ariosto es como Cervantes, de categoría la lengua italiana, pero no, busca la verosimilitud, la busca en un texto claramente que es la novela de Tirán. Y no la busca en los libros de caballería, no lo busca en el Amadís de Gaula, de Rodríguez, ni en los Palmerines, que han influido tanto en la conquista americana, pero que no son verosímiles, en la opinión de Cervantes. Sí, bueno, escuchándote, José Enrique, recordaba una, en mi opinión, maravillosa definición de novela de Antonio Muñoz Molina, entre las muchas definiciones de novela que hay, la que señalaba que la novela servía para poner en el centro lo que está en los márgenes, ¿no? Cuando se plantea en la atribulada vida de Cervantes a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, la escritura, bueno, de su versión de lo que está ocurriendo, y eso acaba en el Quijote en 1605 y la segunda parte 10 años después. Creo que es perfectamente compatible la cuestión de la apelación al tirante el blanco por la vía de la verosimilitud con el ejercicio de ironía que supone también acudir a una obra un siglo anterior, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una conversación anacrónica que es, a mí personalmente, yo soy en todo caso un especialista de la temprana edad moderna, con todos mis respetos. Yo creo que ahí hay un ejercicio anacrónico, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene las apelaciones, que por otro lado en el contexto de la novela son muy lógicas, ¿no?, de Cervantes hacia una obra de un siglo antes? Yo creo que ahí hay, bueno, pues ironía también. Además, no hay ironía sin verosimilitud, evidentemente. El aparato de las referencias contemporáneas a los lectores del Quijote las tiene en el Tirante el Blanco, ¿no?, y en otra serie de obras, por supuesto. Acude a la memoria cultural que el lector va a tener, pero al mismo tiempo está utilizando esa serie de referencias para poner en cuestión un mundo en términos de, bueno, de burla, de etapa posimperial, de gloria final de la era de Felipe II. Yo creo que siempre hay que recordar aquí el momento de la venta de los oficios, por ejemplo, hacia 1580-90, las bancarrotas filipinas, como, bueno, pues, los jalones en los cuales la trayectoria vital de Cervantes se va descomponiendo, se va fragmentando, ¿no? Se va decepcionando, se convierte en una figura lindando con el resentimiento. Eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, y eso es una fantástica fuente de escritura y de literatura. Y ese es el personaje, ese es el Cervantes que acude y selecciona esa serie de materiales literarios. Y ahí volvemos a la cuestión de cómo el anacronismo de acudir a Tirante el Blanco a Cervantes le sirve para explicar muchas cosas, para explicar lo caduco de la experiencia imperial terminal, la dispersión de la monarquía católica por todo el mundo. También la primera globalización está ahí, y bueno, pues estamos también en las semillas de la puesta en marcha de la era barroca, ¿no? Yo creo que ahí la denominación o poner la etiqueta barroca, de novela barroca al Quijote, es una cosa en la que yo, por supuesto, no me voy a meter, pero yo sí querría plantear que esas posiciones de mundo, esos ejercicios interpretativos que están detrás del Quijote, están proclamando, a fin de cuentas, que, bueno, pues ese tiempo de gloria pasada terminó, y que, bueno, pues hay un refugio, hay una serie de refugios, unas decepciones, ¿no?, que están muy vigentes en el Quijote, aunque el Quijote sea tan mal leído durante tanto tiempo, y desde luego no corresponde para nada, ¿no? Creo que recordar aquí que hasta el siglo XVIII, inglés y alemán, el Quijote se ha leído como una novela costumbrista, diríamos, desde luego una novela menor, un ejercicio para nada de nuestra gran literatura del siglo de oro. Yo creo que está diciendo muchas cosas de los públicos a los que se dirigió Cervantes y lo que él quiso decir. Yo estoy completamente de acuerdo. El problema, volviendo al referente de Cervantes, porque tenemos que partir siempre de eso, es decir, yo juego, por eso juego como
fuera de casa, ¿no? Porque en realidad, no es porque esté también fuera de casa, sino porque Martorell estaría fuera de casa en este diálogo, porque él no puede replicar a lo que Cervantes deduce de Martorell. Eso es una tragedia histórica tremenda para él, ¿no? Hubiera sido maravilloso que hubieran vivido los dos y se hubieran hecho eso que llaman los críticos literarios actuales la intertextualidad. Eso hubiera sido fascinante. Pero ocurre muy pocas veces, porque incluso aunque hubieran sido coetáneos, a lo mejor ni se hubieran entendido desde el punto de vista personal, quizá literariamente sí. Pero Cervantes encuentra en Martorell dos elementos que le dan musculatura narrativa que están en Martorell, que están en algunas otras obras, ¿no? Yo escribí hace muchos años un libro titulado La novela y el espíritu de la caballería, que era un trazado de cómo esa idea del espíritu de la caballería iba forjando ese género tan europeo como es la novela, desde el siglo XII, que es cuando nace, hasta el siglo XX. Pero hay la inflexión de Martorell, que siempre es una inflexión, que va a heredar Cervantes. Y eso es lo importante. Primero, el descubrir que la lengua es la capacidad propia del novelista. El novelista se hace genial cuando domina la gran herramienta de la escritura novelesca. Vuelvo a lo de Milán Kundera. Ser novelista no ser un escritor, y a la inversa, ser un escritor no es un novelista. Yo me precio de escribir, incluso de escribir bien, ¿no? Esto de la humildad católica ya no la tengo, es decir, me he hecho muy luterano, más este año, que son los 500 aniversario de las tesis de Wittenberg, pero no escribo como novelista, ni pienso la lengua, el castellano o el catalán, en este caso de este bilingüismo, como una lengua novelesca. Sin embargo, Cervantes sí que quería escribir una novela. Es decir, él, que había tonteado durante mucho tiempo con otros géneros, había querido ser poeta, había querido ser dramaturgo como Lope de Vega, había incluso esbozado tragedias de una densidad oscura como la Numancia, entremeses maravillosos, había escrito novela a la italiana en Boccacciano, que luego dio las novelas ejemplares. Cuando todo esto Cervantes, él necesita dominar el género de la gran novela y construir una gran novela y entonces de nuevo vuelve a referente. Porque, ¿qué le permite Martorell? Le permite la posibilidad de que la novela la pueda detener cuando quiera y la pueda recuperar cuando quisiera. Y la novela de Martorell está construida en 3 fases. Y el Quijote está construido en 3 fases, que son los 3 movimientos del Quijote. Y es curioso que él, la primera fase, la hace muy deprisa, porque en el transcurso, eso decía Américo Castro, y tenía razón, en fin, en homenaje al recientemente fallecido Juan Goytisolo, que siempre decía, Américo Castro tenía razón en esto, y en muchas otras cosas, pero en esto también, que la novela había sido una herida, y él, cuando hace el primer paseo de Quijote, descubre que necesita a alguien más. Entonces lo devuelve a casa para encontrarse con Sancho, y entonces sí que encuentra la estructura de la novela. Martorell hace lo mismo. Es decir, el primer esbozo, pues el primer capítulo de Martorell, del Tirán lo Blanc, es cuando habla del personaje cuando vive en Bretaña, ¿no? como un poco en la vieja tradición de la literatura francesa e inglesa, sobre todo el román insular del siglo XIII, el Guy de Baroic, que era una novela que él le interesaba porque había estado como visitante e invitado con los propios duques de Baroic, que eran unos personajes muy importantes en la política inglesa de principios del siglo XV. Y encuentra que genera esa novela inicial. Podría haber sido solo esto. Bueno, que hubiera sido una novela más del rey Arturo y de los caballeros de la Merced Redonda, un personaje como el Tirán, por eso era el Tirán lo Blanc, que hubiera llegado en algún momento a vincularse con esa tradición del espíritu de la caballería del siglo XII y XIII y parte del XIV, que estaba muy en boga en la época, acordémonos, repito, lo que hacían los italianos. Pero deja abierta la posibilidad de que el Tirán se mueva en una dirección espacial intensa. Y es lo que hereda también Cervantes. Dice, yo voy a utilizar a mi personaje para hacerlo rodar, el road movie, ¿no? Que luego ha interesado tanto a la novelística americana. Vamos a que se mueva. Y que se mueva hablando en voz alta. Ya es bastante chiflado, según su criterio,
solo hablando en voz alta hubiera dado una sensación muy extraña. A voz alta con la conciencia de que es Sancho y entonces empiezan a hablar los dos, ¿no? Y él habla. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que le pasará lo mismo que a Tirán, que lo que dice Quijote no es de loco. Aquí tenemos al maestro. Termina. Ahora, mientras tanto le ponen la... No es de loco. Es decir, todo lo que dice es de una lucidez extraordinaria. Y precisamente porque es lúcido no lo entiende. Hace una auténtica crítica literaria cuando explica lo que es la caballería del rey Arturo. Ese momento, Cervantes se pone estupendo. Y eso, lo que ocurre es que el público no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque no está puesto en eso. Es decir, es una crítica a cierta ignorancia oceánica que percibe en el país. Tú has dicho sí. Dos cosas. Has dicho una que la he captado bien, la lengua es la capacidad propia del novelista. ¿Y la segunda? Eso que Humberto Eco llamaría la obra abierta. La obra siempre está abierta. La novela siempre está abierta. Y eso Martorell lo tiene muy claro. Y el espacio donde recorrerá Tirán lo Blanc en la segunda parte de su temática, y ahí es donde Cervantes se distancia. Pero es una distancia crítica de diálogo, para no repetir el modelo. El primero es el Mediterráneo, mientras que Cervantes prefiere, en la primera fase, prefiere la Mancha. La primera, la segunda ya preferirá el resto de España. Porque lo interesante, amigos, es que terminemos de leer de una puñetera vez, perdón la expresión, la segunda parte, que es la buena. Cuando sale de la Mancha. Porque nos agotamos de pensar que cuando hace el diagnóstico del reino de la corona de Aragón y llega hasta Barcelona, Quijote llega hasta Barcelona, otra cosa es que lo hiciera Cervantes, eso sería más debatido, pero Quijote sí. Y su final tiene lugar en un torneo que se hacía en esos momentos en Barcelona, que era habitual, eso es verosímil, porque se hacía, es la misma argumentación de Martorell. Y la tercera parte, que sería la segunda parte de Quijote, que es el tercer momento, Tirán hace un discurso político como hace Cervantes. Cada uno es lo que pretende hacer. Cervantes es la realidad a la que yo me someto del imperio de los Habsburgos más compleja, porque al salir del territorio de la Mancha se descubre otra realidad política, institucional, social, jurídica. Se mete en la corona de Aragón y hay instituciones propias, todo eso negarlo no se puede hacer. Y llega hasta Barcelona, que es un foco. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la referente? Martorell traslada el problema no a las intrigas de las cortes, que eso nos vamos a entretener luego porque yo sé que a Xavier eso le encanta mucho, sino al discurso político. La caballería en el siglo XV no ha tenido el valor, y eso de plena actualidad, no ha tenido el valor de lanzar la última cruzada para reconquistar Constantinopla, que había sido conquistada por los turcos otomanos en 1453. Sin embargo, Tirán lo Blanc la conquista. La ficción es una contrarrealidad en este momento, que es lo mismo que hace Cervantes. Convierte la ficción en una contrarrealidad. Analiza la situación de España y esos capítulos extraordinarios que explican el bandolerismo catalán. Ahí la literatura llega a un extremo que es imposible. Si yo fuera novelista, me retiraría. Leyendo esos capítulos es imposible llegar tan alto, porque es todo verosímil, eso estaba ocurriendo, es que estaba ocurriendo en ese momento. Mientras él escribía esos bandolerismos, eso lo demostró el gran historiador Joan Reglà, ¿no? En un libro excelente. Reglà era el gran discípulo de Vicens Vives. Y era clave que él está articulando cuál era el problema duro, ¿no?, con el que se enfrentaba en ese momento la construcción del modelo de Austria, ¿no? Pero quizás hay, si me permite, sí. Yo creo que hay un elemento que sí es crucial a la hora de comparar y relacionar los anacronismos, y es el hecho de todo lo que ha ocurrido durante el siglo XVI.
Y eso tiene un nombre que es América, y es el Nuevo Mundo, y es la experiencia imperial carolina y filipina, y tiene que ver con cómo los dinamismos enormes de la sociedad mediterránea y atlántica en el siglo XVI, de las cornisas atlánticas, las capitales marítimas, las talasocracias formadas, a fin de cuentas, en el Mediterráneo, que es, a fin de cuentas, de donde viene todo eso produce un modelo de enorme expansión. Yo siempre recuerdo una frase de un canónigo de la Catedral de Córdoba, Hernán Pérez de Oliva, en 1524, en que confiesa en una especie de diario de a bordo: vivimos una época extraordinaria, más o menos así, con mudanza de fortuna cual nunca otra se vio. Y lo que él cuenta allí es que es de Córdoba. Cuando él era joven, él estaba en un extremo del mundo. Él estaba en la península ibérica, él ocupaba el final, el Finisterre. Pero ahora, 20 años después, ya no soy tan joven, estoy en el centro. Esta es la mudanza de fortuna cual nunca otra se vio. ¿Qué le ha pasado al mundo? Que yo nací en un extremo y ahora de repente me encuentro aquí en medio, ¿no? Y claro, ahí la experiencia cervantina, y yo quisiera evocar algún dato biográfico, porque esto siempre es importante en el caso de las obras literarias, tiene que ver con la decepción de las Indias que sufre Cervantes, que no tiene nada que ver con una visión que, por otro lado, construye. Él habla bastante mal de América en diferentes casos. Bueno, es un estado de opinión también a partir de 1540, 1550, eso ya está muy, muy extendido, pero hay que recordar las diferentes ocasiones en las que Cervantes pide que le den oficio en Indias, pide que lo nombren corregidor, pide que le nombren casi cualquier cosa. Él cree que merece premio y, bueno, pues como ese premio no llega, como no hay justicia, vamos a decirlo en términos de un lenguaje de antiguo régimen, bueno, pues él se venga escribiendo el Quijote, ¿no? Y digamos, evocando el fracaso del mundo que tiene que ver con las novelas de caballerías, que es el mundo de su juventud. Y yo aquí quisiera añadir un pequeño elemento importante, que citando a un colega y amigo, a Felipe Fernández Armesto, toda la gran mística, la gran épica de los descubrimientos geográficos tiene que ver con la enorme valoración social de personajes como Tirante el Blanco y tantos otros. Hay una mística en los descubrimientos geográficos que se basa en que ese es el modelo a seguir. Si usted quiere triunfar en esta vida, lo que tiene que hacer es lanzarse al mar, navegar y llegar cuanto más lejos mejor, y cuanto más lejos mayor premio va a tener. Hay que decir también que esto, la narrativa de los descubrimientos, es un invento portugués. Esto está claramente fijado en 1560, 70 ya, y ahí toda la narración de los descubrimientos, que toma parte elementos sustanciales de la novela de caballería y de todo este mundo tardo medieval que también habéis estudiado y también conoces, José Enrique, se traslada al mundo americano y hacia el mundo atlántico. Sí. Lo que pasa es que para establecer que el diálogo, que el diálogo es imposible, pero por esa imposibilidad de reciprocidad, hay que tener en cuenta que Cervantes sí que tiene previsto una capacidad tremenda cuando él encuentra el tema del relato. Que esto le pasa a los grandes escritores, que muchas veces no explotan hasta que no encuentran el tema. El tema genera la trama. Muchos novelistas están agobiados, dicen, estoy seco. No que no sepa escribir, te pueden escribir un artículo, pero no tiene un tema en la cabeza y busca afanosamente y a veces se equivoca y tratando de plagiar y cosas así. Cervantes necesitaba el tema y lo encuentra. ¿Por qué? Porque tú lo has planteado muy bien, y en eso es muy analógico a lo que le pasa a Martorell. Ellos viven decepcionados, cada uno de su mundo vital, ¿no? De su Lebenswelt, ¿no? De su mundo. Cervantes, de que lo que están haciendo los Habsburgo van por buen camino, es por lo tanto una advertencia a que la política de los Habsburgo, bueno, deja mucho que desear. Desde probablemente la abdicación de Carlos, ¿no? y por lo tanto incide mucho en el propio carácter de Felipe II. Y Martorell, en la idea de decir,
lo que está pasando en los años 30 y 40 del siglo XV en la Corona de Aragón, es decir, en su Valencia natal, que él viene de Inglaterra, en fin, en Barcelona mismo, ¿no?, que se está vislumbrando la guerra civil, todo esto, lo que está pasando van de farol. Alfonso el Magnánimo es un tipo que iba de farol. Iba de farol. Había generado reíros, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria que sufrimos los últimos años. Eso era un juego de niños en comparación con el peloteo de las centenares de miles de letras de cambio que están todas depositadas en el archivo real, llamado Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona, miles y miles sin base real, simplemente como juegos contables, donde quería construir un imperio mediterráneo sobre el tejido de 7 ciudades que estuvieran peloteando todo ese movimiento. Y ese es el argumento, Martorell, el trasfondo social de la pequeña nobleza a la que forma parte Martorell es la ruina permanente. Y esa nobleza es la que salía con la burguesía empobrecida de Barcelona para oponerse a la política un poco grandilocuente de Juan II y generar la guerra civil catalana, que es muy dramática, ¿no?, para el país. Y Martorell se siente decepcionado de la imposibilidad del ejercicio caballeresco, pero más que eso, porque por eso es un escritor, si no sería un cronista o un historiador de segunda, ¿no?, dice, hay algo en mi época que es falso. Y ahí es donde Cervantes encuentra, dice, sí, hay algo en mi época que es falso. Y lo tratan de forma diferente. Y eso, atendiendo lo que Xavier quería que habláramos, y yo ya sabes que soy muy obediente. Es decir, el falso que encuentra Martorell es si realmente el universo que él va a describir en la parte central de la novela, eso que gusta tanto, ¿no?, la verdura que decía Riquer, en fin, toda esa parte donde la novela de Tirán se vuelve vinculado a las escenas medio escabrosas y de alta sexualidad, de intensidad, de intriga, ¿no?, donde aparecen las mujeres. Yo tengo un librito titulado Set dones per Tirán, que es cómo demostrando que la obra se articula a través de las mujeres. Pero que eso es un falso. Es un falso Carmesina, es un falso... Todas las relaciones que establece, las que son lésbicas, las que no lo son, en fin, las perversas, todo eso que genera el folletín luego decimonónico en Martorell es una búsqueda de qué es lo falso de su época. Y eso es muy importante porque hay algo que eso le conecta con Juan de Mena y lo cuenta con el Marqués de Santillana en la Comedieta de Ponza. Hay algo que está fallando en la estructura, ¿no? El país, ¿no?, cruje por algún lado, ¿no?, y va a ir por mal camino. Y esto, claro, es el discurso político que también aprende Cervantes. Y Cervantes, y ahí te paso la pelota, bueno, la pelota envenenada, tipo liftado a lo Nadal, ¿no?, así, es claramente la idea, lo falso es, no me puedo fiar de ese entramado que se mueve Martorell, yo no lo sé, y mi referente de ficción es un falso, que es Dulcinea del Toboso, ¿no? Te pasa y yo se la paso a Xavier. Sí, exacto, eso es lo que le interesaba. Ha llegado el tren y ha llegado Xavier. Xavier, mira que por aquí bueno, la verdad es que me lo estaba pasando muy bien. Tú te lo has perdido. Bueno, el público lo tiene que decir. No son guays, son guays. Placer. Ahora nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Davant. En primer lugar, mil disculpas en nombre propio, pero también supongo que de Altadis, porque el AVE ha llegado con retraso, cosa que no suele ocurrir. Ha salido con retraso, con media hora de retraso, después ha ganado un poquito, pero hubiera llegado a tiempo de no ser eso. Mil disculpas y, bueno, agradecimiento a Ferran Mascarell y Gabriel Planella, que son los organizadores de este ciclo, a todos ustedes por estar aquí, al amigo José Enrique Ruiz Domènech y a Manuel Lucena, pues por haber aceptado mantener este diálogo a través de estas dos novelas
que ponen en cuestión a su época. Una ha dado la vuelta al mundo con todo merecimiento, la otra no la ha dado, por algo será, no por la lengua que estuvo escrita. Yo no sé, después retomamos el libro, si Cervantes tuvo alguna noción de que originariamente estaba escrita en catalán. Porque según tengo entendido, la traducción que él conoció no decía que era una traducción, no, estaba traducido, por lo tanto, es decir, la cuestión de lenguas para Cervantes era una cuestión o menor o inexistente. Lo que interesaba era la interpretación del mundo y encontrar el referente. Planella me ha mandado unos WhatsApps sobre la verosimilitud que habéis comentado al inicio y me ha tenido bastante al corriente, ¿no? Es que eso es muy importante porque tú sabes, ahora vayamos son 2 gotas eruditas solo, sobre el Tirán. El Tirán no tuvo el éxito del Quijote, ni ha tenido el éxito del Quijote. Es que es un tostón las primeras 100 páginas. Exacto. Claro, cualquiera... ¿Ves? No ha escuchado por las fases, ¿no? Bien, pero la primera traducción es italiana y se hace en Ferrara, porque los italianos ven en el Tirán una respuesta inteligente a todo el planteamiento que en Ferrara se está haciendo sobre el universo de la caballería, que terminará en Ludovico Ariosto y luego en el Tasso. Es decir, no estamos hablando de literatura de alto nivel, siempre vinculado a los ducas de Ferrara, que son la otra modernidad frente a Florencia o lo de esa. Ferrara es la otra modernidad, la primera ciudad moderna es Ferrara, que es la escondida, ¿no? La que no tiene... Pero establece ese núcleo y a partir de ahí se traduce al castellano. Cervantes la reconoce en castellano, piensa que es una obra, incluso a lo mejor pensó hasta que era italiana, pero la piensa porque le viene legitimada por la traducción italiana. Es decir, con una obra que interesa tanto al mundo que ha creado Ludovico Ariosto, no puede ser una obra... y por eso profundiza más allá del tostón de tus capítulos iniciales de Como caballero de Bretaña, ¿no? Sí. Porque a él le gusta es la intriga la trama que se establece. Sí, pero si me permitís, yo quisiera regresar al punto de las conexiones, ¿no? Si uno tiene delante una carabela, que es pues un barco al cual estamos acostumbrados desde que nos lo enseñaron los buenos bachilleratos, pues pensamos que, bueno, ese es el barco en el cual toda la expansión del mundo atlántico inicial tiene lugar, ¿no? Bueno, la carabela es una adaptación de los prototipos navales mediterráneos al Atlántico. No habría habido jamás carabela sin la tradición mediterránea. Yo creo que es, bueno, pues una alusión a algo que tiene que ver con cómo hemos contado y nos han contado la peripecia cultural del mundo mediterráneo como si la del mundo atlántico fuera algo completamente separado, ¿no? Bueno, en América piensan con enorme sentido común que el Caribe es como un Mediterráneo, ¿no? Bueno, quizás esto lo podemos conversar otro día y en otro seminario estupendo, pero yo creo que yo quisiera señalar ahí una de las frases con las que hemos empezado, ¿no? O sea, la arquitectura del Quijote es una arquitectura que evoca, que cita, que rememora el tirante el blanco y que parte de una narración construida de cómo son las novelas de caballería y cómo la vida es un viaje. Yo quisiera volver aquí a evocar la cuestión del viaje, ¿no? Pero claro, nosotros estamos muy acostumbrados a la idea del viaje romántico, ¿no? O sea, vivimos una época en la cual está muy bien visto irse de casa por ahí, ¿no? Y evidentemente hasta hace 100 años escasos que el ser humano tenía común, que tenía sentido común, sabía que como en casa no se está en ninguna parte y uno viaja por obligación, no por devoción, salvo incluso el gran tour de la aristocracia era un viaje obligatorio en que lo pasaban fatal, agarraban toda clase de enfermedades. En Nápoles las pizzas y los helados les sentaban a todos mal, ¿no? En fin, yo quiero que ahí hay que pensar más bien en cómo la expansión, el mundo mediterráneo del siglo XV, que es ese mundo que está ahí, logra un prestigio, logra una conexión, logra un éxito, ¿no? O sea, vamos a descubrir que ese primer capitalismo es un capitalismo de las ciudades estado italianas y todo eso, por una serie de cuestiones que son históricamente claras,
se convierte en la gran expansión atlántica inicial, primero en las islas, en las Azores, en Madeira, en Canarias, en Irlanda. Ahí nuestro maestro John Eliot compara las colonizaciones, ¿no?, de las islas atlánticas, y luego eso pasa al mundo atlántico. Es el mundo de la juventud cervantina, el mundo del prestigio de Cortés, de Pizarro, de Jiménez de Quesada. Es un mundo en el cual él ha llegado demasiado tarde para ser un gran protagonista. Pasa como a determinadas generaciones que llegan demasiado pronto para unas cosas y demasiado tarde para otras. Bueno, y ahí queda un pozo de melancolía que en el caso suyo, además, se sustancia al final con la carencia de recompensa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde él conecta con ese modelo que yo, de todas maneras, sí quisiera señalar, que no podríamos entender el mundo atlántico sin todas las tradiciones mediterráneas anteriores. Sí, pero ahora eso te lo apostillo y te lo confirmo con un dato biográfico de Martorell, que probablemente Cervantes no conocía, pero podía olerlo a través de la propia evolución del relato. Es decir, Martorell escribe la novela, la termina en algún momento de los años 60 y no se publica hasta 30 años después. La leyenda dice, es una leyenda debatida entre los expertos, que la dio en préstamo como de crédito, para un crédito, y naturalmente se la quedó Joan de Galba, que era un sinvergüenzón, pensando que en algún otro momento podría sacar más beneficio en la edición. Claro, ¿qué demuestra eso? Demuestra que sea real o sea simplemente esas leyendas que se crean sobre la realidad, demuestra que en este momento, en la segunda mitad del siglo XV, no era oro todo lo que relucía y que, por lo tanto, esta gente estaba muy endeudada y que el mundo de la caballería había generado unas deudas inmensas que afectaban fundamentalmente a los ejecutores, que ya no era el mundo glorioso de los torneos del siglo XII y XIII, apoyados por la realeza, donde se movía muchísimo dinero y donde los mejores caballeros del mundo, como ellos mismos se declaraban, ganaban inmensas fortunas, como actualmente los futbolistas. Es decir, es el deporte, decía Duby, que es el deporte de alta competición de la Edad Media. Pero en el siglo XV eso va desapareciendo y lo van sustituyendo por otro falso muy divertido para Martorell, que es el falso del coraje, que son las letras de batalla. Las letras de batalla consisten en establecer un duelo con una persona y comienzan a cruzarse desafíos, y casi como un ejercicio político. Empieza desde desafío porque eres un malvado, me debes dinero, o has insultado a quien sea, ¿no? Cualquier pretexto era bueno. Entonces le proponía verse en campo cerrado, en fin, y entonces el otro tenía la capacidad de decir, elegir las armas. Te propongo que lo hagamos, pero en lugar de a caballo, a pie. Le contestaba el otro, si quieres a pie, pero sin escudo. Y el otro, de acuerdo, sin escudo, pero entonces sin espada, con un hacha. Y eso se iba alargando hasta el fondo que, al cabo de un año y medio de cruzarse todas estas cartas, al final se habían olvidado del motivo y la cosa se diluía. ¿Cuál es el significado de esto? Vargas Llosa le interesaba mucho, como a Riquer, las cartas, las letras de batalla. ¿Cuál era el significado? El significado era que había una sociedad que estaba a punto de percibir un cambio brutal y no lo percibía. Y como todo buen novelista, olfatea ese cambio y, naturalmente, que le va a ocurrir cuando la novela se publica, no cuando la novela se escribe. Y esa es la fortuna rara del Tirán, es decir, que cuando se publica, la novela es de plena actualidad, a pesar de haber sido escrita 30 años antes. ¿Por qué de plena actualidad? En los años 90 del siglo XV, cuando se publica la novela, el Tirán, ya era evidente que lo que dice Martorell en el Tirán es una realidad histórica. El juego de la caballería ha fracasado, y ha fracasado en una campaña espectacular del rey de Francia, de Carlos VIII, que se encuentra con los veteranos de la Guerra de Granada, claro, al frente de los cuales estaba Gonzalo Fernández de Córdoba, que era un genio, ¿no?, de la táctica. Pero, y eso cambia el arte de la guerra y cambia el significado de la caballería.
y por eso te ha hablado Postillo. Esta gente que ha percibido el cambio en Italia, en las guerras de Italia, son los mismos que se van o sus herederos, sus hijos y sus nietos son los que se van a América, ¿no? Son los conquistadores. Es decir, han aprendido que la guerra y el conflicto es otra cosa que esos oropeles que Martorell trataba de construir, ¿no? Pero él es un novelista, y lo mismo le pasa a Cervantes, y todo buen novelista retiene la conclusión mucho tiempo. Por eso es un tochazo. Al que le gusta la novela lo disfruta, al que no le gusta, no. Pero como Tolstoy, o sea, a la gente le gustan los dramas familiares rusos, o como el doctor Zivago, ¿no? O sea, son 800 páginas para arriba y para abajo, que viene esto, que no se encuentran, no se encuentran, que se aman pero que no, pero que sí, que el otro no. Es decir, solo los que aprecian la novela río, que se dice clásicamente, son los que pueden apreciar en ese momento ese giro que a ti te gusta, ¿no? Ese momento ya no es el tostón del cuento medieval, sino ese giro donde se mete en el entramado de las mujeres, los líos de alcoba. Por lo menos, ahora me voy muy lejos, pero por lo menos Tolstoy mete su teoría de la historia al final de Guerra y Paz, en vez de ponerlo, porque si lo hubiera puesto al principio, a lo mejor Guerra y Paz no sería Guerra y Paz, ¿no? Porque las primeras 100 páginas del Tirán son una lección sobre la teoría, el comportamiento del buen caballero, sí, etcétera, etcétera. Claro, es un discurso sobre la caballería que después no se aplica, porque en la novela es otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, pues estos excursos puestos al principio. Sin embargo, ¿qué hay en las palabras famosas del Quijote sobre el tirante, de aquí mueren los caballeros y de hacen testamento en vez de no sé qué y tal y cual? También hay una crítica sobre... Yo quisiera que, si pudieras un poco, adentraros en la crítica o la polémica sobre la crítica, hasta qué punto es desautorizada o hasta qué punto está diciendo yo voy a hacer otra cosa. Cervantes, cuando le pone unos puntitos sobre las is a Martorell, o a Tirán. Bueno, vamos a ver. Cuando dice que por eso lo decía, que una novela tiene que ser un biopic, en el fondo, y que el Martorell lo que establece es el mecanismo de vida de un individuo y que termina, y son los caballeros que mueren en su cama, y ese es el elemento real, que tú ves ahí un punto de ironía humanística en Cervantes, es que Cervantes tiene que jugar con dos cosas muy claras. Una, ya lo ha dicho antes Manolo, toda la tradición de la literatura castellana, de los libros de caballería, donde la fantasía se ha convertido en el referente, en el imaginario, pero en el referente político de los conquistadores. No solo el referente político, es lo que está presente en el universo de los cronistas. Cuando los cronistas describen a través de los libros de caballería, no lo que ven. Es una cosa sorprendente que Alfonso Mendiola, de la Iberoamericana de México, demostró en un libro demoledor. No veían con los ojos, tenían una especie de gafas semióticas, veían lo que le habían leído, ¿no? Buscaban y le daban en los mismos nombres, ¿no? Es decir, los nombres que aparecen en los libros de caballería son los nombres que los conquistadores le iban dando a California, a lo que sea, aparte de los religiosos. Entonces tiene que jugar con esas dos apreciaciones, entre otras cosas porque Tirán lo Blanc no muere heroicamente, muere donde no quería en el fondo Cervantes que muriera su personaje. Pero se siente, y este es el problema fundamental del Quijote que han discutido los cervantistas, yo creo, hasta al final, porque él llega y se enfrenta por primera vez ante la realidad en el Borne, en Barcelona. La compañía de caballeresca de Sant Jordi existía entonces y ahí los estatutos y duró prácticamente hasta 1714. Se suprimieron como tantas otras cosas aquel día ciego. Y allí, luchando en la playa, ¿no? en el Borne, allí, porque el Borne todavía no estaba barcelonete, por lo tanto le llegaba allí las naves y el agua,
Él se topa con la realidad porque lucha contra un caballero de verdad y le vence. Porque la caballería es un ejercicio deportivo que necesita mucho adiestramiento y el Quijote no tiene eso, ¿no? Esto es como Xavier y yo o Manolo nos pusiéramos a jugar al baloncesto con estos señores del Durán, del LeBron James, nos meterían por donde sea y podríamos terminar lesionados, nada más que con que nos miraran. Es el momento oportuno de morir heroicamente y no lo hace así, lo mete en el carromato y lo humilla, a lo mismo que al tirán, lo humilla para morir en su casa, rodeado con esto, en una casa venida mucho a menos, esa hidalguía pobre de la España rural, ¿no? De donde ha salido con su fantasía, y es una humillación tremenda del personaje. Y todo lo que nos habíamos hecho reír Cervantes es una risa que nos se hiela, ¿no? De repente cuando ves el final de este hombre, cómo le ha castigado. Lo mejor que hubiera sido que se hubiera caído del caballo, se hubiera desnucado, yo qué sé, pobre, pues hubiera muerto pensando que era un caballero, ¿no? Y que hubiera muerto en una justa, heroicamente. Pero tampoco Martorell hace que su tirán, después de tanta intriga, de tantos amores, de tantos líos, de tanto quiero a esta, quiero a la otra, etc., sea un personaje que muera heroicamente. Muere en la cama de lo que sea, de una enfermedad o de un... Narración y de cronología, uno puede imaginar que frente al enorme edificio épico de las llamadas Crónicas de Indias, ¿no? Vale. Que son también una enorme novela moderna y realista. Siempre pienso lo difícil que es describirle a alguien que no ha visto nunca cómo es una piña, ¿no? Cómo describimos lo que es una piña, cómo se rompen ahí tantas cosas, ¿no? Cómo, bueno, pues se abre la ciencia moderna, el derecho, los derechos humanos, tantas cosas que hay ahí. Pero al final lo que el Quijote cuenta es lo que no se había contado, ¿no? Lo que Cervantes cuenta es lo que no se había contado. Que al final solo nos hemos fijado en los grandes personajes, pero de los segundos apenas sabemos nada, ¿no? Incluso los personajes de segundo nivel, comillas, Bernal Díaz del Castillo, bueno, pues al final también pueden escribir su versión de lo que había ocurrido. La escritura tenía en ese sentido un ámbito democrático y era poseído. El famoso libro de Irving Leonard sobre las lecturas de los conquistadores, yo creo que es muy importante, ¿no? Pero como bien has mencionado, hay un otro lado, ¿no? Y eso es lo que empiezan a contar las novelas, eso es lo que empieza a explicar qué es lo que está ocurriendo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y ese es el resentimiento cervantino convertido en una obra literaria que yo quiero insistir en que solo mucho después es entendida en los contextos, en unos parámetros reconocibles para nosotros, ¿no? Todavía todo el siglo XVIII británico, el Quijote es, bueno, pues está en la edición del Tristram Shandy o de las novelas picarescas, en fin, era una obra leída para leer en público, delante de un público, delante de gente que se reía, como es lógico, si no, no es para pasarlo bien, ¿para qué vamos a leer, no? Un buen recordatorio, por cierto. Y ese es el contexto inicial al que Cervantes se está dirigiendo, ¿no? Pero bueno, pues estamos hablando ya de una época crepuscular, de unos costes del fracaso de un modelo que viene a pensarse alrededor de la épica de las caballerías, de las novelas de caballería y la épica de la expansión. Y hay una crítica también a esas aristocracias que no han sabido gestionar bien las cosas. Y voy a quizá forzar, y pido perdón por ello, una comparación, pero me divierte mucho pensar en ello. Es la comparación con lo que estaba ocurriendo, con lo que ocurrió en China en la primera mitad del siglo XV. La polémica alrededor del famoso almirante eunuco Zheng He y cómo en la corte se debatía sobre si irse por ahí tan lejos y poner en marcha comercios, intercambios de productos, llegar hasta la lejanísima Arabia, sostener esa flota de miles de juncos, si eso nos llevaba a algún lugar, ¿no? Y cómo, bueno, pues sabemos que los partidarios de las novelas de caballerías, comillas, de la expansión comercial, bueno, y marítima, pierden la partida y el cierre de China dura hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta que no es precisamente, son 5 siglos y hablamos de una de las grandes
culturas y las grandes civilizaciones del mundo, ¿no? De la historia global. Entonces, este juego entre las épicas de los comerciantes y las épicas de los aristócratas, las épicas guerreras y las épicas que tienen otros componentes, yo creo que están presentes de un modo u otro aquí, ¿no? Sí, porque la pregunta que ha hecho Xavier me parece que es el fondo de la cuestión, incluso del diálogo, ¿no?, que se establece forzado. Yo no sé si Cervantes tiene la ambigüedad del novelista, dice y no dice, ¿no?, y eso deja abierta la obra. Pero yo creo que en un momento determinado Cervantes, y por lo que desarrollará luego en la segunda parte, ¿no? Se ha dicho que estimulado porque Avellaneda era un imbécil y todo, de acuerdo, pero él en la segunda parte se pone estupendo, dice, no, ahora yo ya voy a demostrar que yo soy el gran escritor, la historia es mía y yo la voy a manejar como quiero y voy a matar al personaje. Pero llega un momento en el que piensa, yo creo en la segunda parte, en la escena de la ínsula Barataria con Sancho, en algún momento aparece, ¿no?, la fractura donde, eso lo decía Auerbach en Mimesis, llega la fractura, ¿no?, del personaje, dice, igual, y si todo, incluso el referente, es solo literatura. Y esa es, ¿no?, y si todo, incluso el referente es literatura. Y si la caballería del siglo XV no es la caballería, y eso conecta, volviendo al problema, al gran debate de los intérpretes, porque tú no estabas cuando empezaba entre Riquer y Vargas Llosa, que tú conoces bien, ¿no? Riquer es un defensor a ultranza de que la caballería del siglo XV se comportaba como los caballeros reales, como Jacques de Lalaine y otros, caballeros que venían de Borgoña, se comportaban en tesitura idéntica a las novelas, con lo cual era muy difícil distinguir, dice él, literatura y realidad. Eso es su gran teoría, probablemente, que ha desarrollado, la más avanzada, la más osada, un hombre que era muy prudente. Mientras que Vargas Llosa le decía, ¿y si todo es mentira? Y la verdad está en descubrir la mentira. Y eso durante los años 70 y 80 en la historiografía del medievalismo generó un debate que hasta un medievalista alemán que se llamaba Arnold Bors dijo, vigilemos que probablemente los caballeros de la novela son como los agentes secretos de las películas de 007. Y que por lo tanto no el espía real, ¿no?, el Smaily, no tiene nada que ver con el 007, no es Roger Moore o el Sean Connery, ¿no?, y así con los coches y no sé cuánto. Hay otra realidad y por lo tanto lo que percibe es que ese universo caballeresco es la pregunta, el dardo envenenado. ¿Y si el referente fuera también literatura? Porque si el referente fuera solo literatura, nos obligaría a una revisión en profundidad del propio siglo XV, que lo haría mucho más miserable de lo que el propio Martorell quiere exponer, ¿eh? Porque si no hay ese universo caballeresco, y por lo tanto, ¿dónde está la expresión de Manrique melancólica? Ya no hay el tiempo que nos trajeron, ¿no?, las justas y los torneos, ya esa idea de las coplas a su padre, que son del año 70, 1470, de Manrique, también sería un falso, porque nunca hubiera ocurrido realmente eso. Es decir, estaríamos hablando de una gran construcción literaria e imaginaria, ¿no?, donde la realidad no funcionaba así. La realidad era mezquina, un poco muy ensuciada, y ese es el gran debate que deja entrever, y es una pregunta grave, ¿no?, porque si es así, Cervantes era más malvado de lo que pensaba. Bastante mal, Sí. Probablemente bastante mal. Al hilo de esto, hace 15 días tuvimos una sesión que también fue muy interesante con Blecua y Miguel de Palol sobre Góngora y Cervantes. Y yo les pregunté, entre otras cosas, sobre el paso del héroe, del ideal caballeresco al héroe mitológico. Y bueno, no aclaramos mucho las cosas, pero lo que acaba de decir José Enrique, a lo mejor, es decir,
Falso por falso, cuanto más lejos, mejor. Claro, cuanto más elevado, mejor. Cuanto más, digamos, imaginario y cuanto menos real y cuanto más inverosímiles sus aventuras, pues nos quedamos más tranquilos, claro, porque no tenemos que cotejar con nuestras propias existencias, con nuestras miserias reales y grandezas en general supuestas, ¿no? En el fondo eso es lo que piensa, ya que lo ha citado el buen amigo Muñoz Molina, ¿no? Cuando ve el Tenebrós, ¿no? Dice la clave está, dice él, en recuperar a Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es lo que tú dices, es tan inverosímil que ahí sí que no hay duda de que eso no existió jamás, ¿no? Es decir, no existió jamás un personaje como Amadís de Gaula, pues como no existió jamás, yo qué sé, el 007 los argonautas, o los argonautas, ¿no? que al mismo tiempo es un mito de construcción de la primera gran multinacional del mundo del dinero, que es el Toisón de Oro, ¿no? Que es una multinacional para controlar las materias primas y crea una especie de metáfora poética de la búsqueda del oro y tal y cual, cuando en el fondo lo único que querían era controlar quién era el dueño de la lana, del oro, en fin, de las 7 materias primas. Luego llegó la octava, que era el petróleo, que también lo controlan ellos mismos. Quizás también ahí lo que ocurre es que nosotros vivimos en un mundo muy acostumbrado a la idea de la verosimilitud y de la verdad, ¿no? Cualquier escritor o poeta que se tuviera una mínima aspiración a vivir de esto, entre comillas, tenía que contar una cantidad de mentiras enormes. Es que el público estaba acostumbrado, y eso en la literatura de viaje lo conocemos muy bien, estaba acostumbrado y el público exigía y esperaba una cantidad enorme de disparates, vamos a decirlo de esa manera, y si no, pues sencillamente eras un pésimo escritor y no tenía a nadie el menor interés por aquellas historias que ibas a contar. Es precisamente el impacto del mundo americano, qué es esto, cómo se conoce, lo que revaloriza una experiencia de observación directa, y ahí viene otra manera de construir la verosimilitud y al final otro criterio de verdad posible que sí supone por primera vez, creo yo, en un largo tiempo un cambio de ciclo, y la literatura de viajes empieza a contar verdades en vez de mentiras, entre comillas, ¿no? Pero antes el estatuto de la ficción, lo que llamaríamos nosotros ficción o la fantasía, era infinitamente más flexible, ¿no? Desde luego, lo que sabemos es que las crónicas de Indias funcionan en un medio camino en el que la inferencia cultural es lo fundamental. Cuando Cortés escribe las primeras cartas de relación, lo que hace es acudir a cosas que se parecen, ¿no? Recuerdo siempre cuando se encuentra delante del Templo Mayor en Tenochtitlan y entonces le cuenta a sus contemporáneos que eso se parece a una mezquita. Claro, que el Templo Mayor se parezca a una mezquita es como que una botella y una tuerca son parecidos, ¿no? Bueno, algún parecido pueden tener si lo buscamos. Él busca las inferencias, pero porque la capacidad de descripción está más allá. No tiene a qué acudir y tiene que contar la verdad, tiene que partir de la experiencia. No puede contar una ficción porque todo el mundo se va a dar cuenta que está haciéndolo de la manera antigua, ¿no? Hay un criterio de verdad que ha cambiado. Sí, pero lo que planteaba Xavier, que naturalmente es la clave, porque tú antes has citado la posibilidad de barroquizar, ¿no? El Quijote. La segunda parte es bastante barroca, la primera no tanto, pero es el universo barroco. ¿El barroco a qué conclusión llega? El barroco español. Yo quería preguntar, ¿el barroco entonces es un baño de realidad? No, al contrario. El barroco es asumir claramente el principio de Calderón de la Barca. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Que es el final de la tempestad de Shakespeare. Estamos hechos de la materia de los sueños. Lo único que hacemos en la vida es soñar. Claro, ¿eso qué significa? Pero esto es un baño de realidad. Claro, pero es un baño de realidad. Es un baño de realidad. Pero la creación cultural está en el mundo de los sueños. Y entonces lo que intenta el barroco es introducirse en ese proceloso mundo que luego hasta Freud no se descubre, que es la idea de que el sueño genera su propia narrativa. Y entonces crea monstruos, ¿no? La narrativa del barroco español, Valdés Leal, todo esto, pues esas figuraciones son tremendas. E incluso, por ejemplo, el bodegón. Vayamos a ver un bodegón.
Si no nos asusta un bodegón, es que tenemos un problema de percepción, porque da miedo al bodegón. Da miedo. Es fruta envenenada, ¿no? La manzana del bodegón es la manzana de la bruja de Blancanieves, que no por azar nacen los cuentos, cuando se establecen en la corte de Luis XIV los cuentos, se codifican, es para establecer justo esa idea, ¿no?, que ha generado el barroco, de crear un mundo onírico. Pero aquí estamos en el diálogo Martorell. Si realmente el referente es una ilusión, si el referente es literario, si Carmesina es Dulcinea, que es un falso declarado dentro de la novela, no, es decir, si le lanza este diálogo, esta expresión a su referente, Cervantes es más demoledor, porque no solo demuele una situación política, una conducta social de la España de Felipe III, que era deleznable, por otro lado, donde la corrupción era comunal, no había personajes como el duque de Lerma, que en fin, mil cosas. Pero lo que está demoliendo es la posibilidad de utilizar la gran herramienta del ser humano, que es la creación literaria, como elemento de catarsis. Es un movimiento antiaristotélico 100%. Es decir, está liquidando las grandes coartadas que, por fortuna, no triunfó, porque la literatura se volvió a realimentar, ¿no?, del mundo caballeresco. En la corte de Luis XIV, en Versalles, aparece de nuevo, especialmente en mano de una extraordinaria mujer, Madame de Lafayette, ¿no?, con la princesa de Clèves, de nuevo la literatura caballeresca. Es decir, Cervantes intentó conseguir esto, y es lo que tú decías antes. Pasó como una novela puramente para reírnos un rato, de un extravagante individuo de la Mancha que se cree lo que no es, y un poco esa imagen tradicional que hemos tenido siempre del discurso, ¿no?, y que termina alguien poniendo las cosas en su lugar, le vence en un torneo. Tú quieres torneo, tienes y pierdes. Porque eso tranquiliza mucho. Y resto, de nuevo, aparece la literatura en la corte de Versalles para construir el barroco de Versalles. Es que ese es un punto crucial, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que los cánones de nuestro tiempo han estado siempre ahí. No. Y en absoluto, ¿no? Igual que El Quijote era una novela, vamos a decir, bueno, pues de entretenimiento popular, vamos a dejarlo así, en la Inglaterra de 1750, Velázquez era un pintor, bueno, pues hasta comienzos del siglo XIX, y realmente el siglo XIX, bueno, pues también el que gustaba era Murillo, era Rivera, y la pasión velazqueña que todos compartimos es un invento de los últimos 2 siglos, realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, la conversación y la interacción entre una y otra, yo creo que depende también de la época en la que se pueda estudiar, ¿no? Y yo sí quisiera ahí apuntar algo sobre el barroco, ¿no? Me ha gustado mucho, y está grabado además, que califiques la primera parte del Quijote como una novela más barroca. Tiene sentido, porque a fin de cuentas, eso que llamamos barroco, es decir, una perla de mala calidad, que eso es lo que quiere decir barroco, es una etiqueta y un término inventado a posteriori, de lo que habla es de una incapacidad de gobierno del mundo, de una imposibilidad de gestión de la monarquía, ¿no?, que deviene en melancolía, y la melancolía llevaría a la sublimación formal, ¿no? Como dicen en México con tantísima sabiduría, la forma es el fondo, dicen ellos. Bueno, ahí hay una expresión muy clara de una manera barroca de ver, y desde luego sí hay una recomposición política masiva de la monarquía española, en especial a partir de la época de Felipe III, Felipe IV. Pasamos a un modelo policéntrico de repúblicas urbanas, de ciudades, a la manera en la cual se había organizado el mundo tardomedieval. Bueno,
la monarquía española tiene muchas capitales y si hay que elegir una, la capital del Imperio Español hasta la época de Carlos III es México. México controla y administra los tráficos entre Europa y Asia. El resto, lo siento, es historia preglobal. Y en ese sentido, bueno, pues ese carácter policéntrico del mundo político, de los virreyes que son el rey en otras carnes, entre comillas, me parece muy bonita la definición, está explicando que hay una adaptación constitucional, ¿no? a un cambio en el cual esta locura de Felipe II, en la cual él podía hacer 180 cartas en un solo día y mandarlas a 150, a 180 soldados, obispos, sacerdotes, curas doctrineros, alcaldes y lo que hiciera falta. Esa idea de imperio y de monarquía ha terminado por completo y el Quijote es en ese sentido una crónica de lo que está ocurriendo de manera contemporánea. De todas formas, Cervantes no tiene la conciencia tranquila, y eso se ha mostrado siempre, elemento que le llevó a Castro una vez más, don Américo, decir, bueno, porque era criptojudío, ¿no? Cuando había elementos de conciencia crítica, dubitativa, Américo Castro decía que eran por la tradición judía española. Bueno, puede ser, pero tampoco es una tesis absolutamente veraz. Lo que sí que es veraz es que Cervantes, y esto lo dicen claramente los cervantistas, que están muy preocupados de ello, dice, después del Quijote él se arrepiente y escribe la obra de restauración de la caballería, que es el Persiles, que él considera su gran obra. No hay que olvidar esto, que el propio autor sostiene que su gran obra no es el Quijote, sino el Persiles, y lo dice. Y el Persiles sí que es una recuperación volviendo al diálogo con Martorell, de decir, bueno, lo hiciste bien, pero te faltó ser todavía más ficticio, ¿no? O sea, la realidad es todavía más hermosa, la realidad ficcional que va creando, que es el Persiles. Hay un discurso político de la caballería en la vieja tradición de la novela del siglo XIV, de la tradición de Alejandro como el hombre clave, es decir, ya da un referente político, y ahí es donde entra tu discurso, es decir, puedes dejar a una sociedad sin su coartada moral, es muy difícil, la suspendes y ¿qué hay después? En ese sentido, claro, el Quijote tiene esa virtud de la ambigüedad que también la tiene Martorell, y de nuevo hay el diálogo. De Martorell muchas veces no sabes muy bien para dónde va y eso es lo que despista. Tú dices, aparte de la parte aburrida inicial, ¿no? Llega un momento en el que te pierdes, es demasiado laberíntica o te gusta mucho el morbo que él va creando en el tejido de las mujeres y las intrigas entre ellas y ahora con esta sí, o voy mirando cómo se desnuda la otra y no sé qué, cómo se inflama, cómo se pone la media, ¿no? Para inflamarse del olor, que ya te puedes imaginar de dónde viene, el olor de la media, ¿no? De carmesina, todo esto. Si no entras en el universo mórbido de Martorell, ves que la obra le va costando construir. Porque las batallas también son poco soportables. Son poco soportables. La conquista de Sicilia, son poco soportables también. Claro. Y eso Cervantes sí. Sus batallas son soportables porque son fulminantes. Dan mucha risa y ponen en contradicción la realidad con la ficción, ¿no? Los molinos de viento que acababan de llegar. Porque los molinos, en el momento que escribe Cervantes, prácticamente no había uno. Estos molinos, la Mancha no estaba llena de molinos. No. A lo mejor había uno o dos que eran un modelo de alta tecnología moderna que acababan de llegar. Sobre el escritor y la universalidad o el genio. Yo siempre me he preguntado, y ahora perdonadme, porque yo leí Los baños de Argel. Y dices, bueno, ahora diré de un modo muy que sí, ya pido disculpas antes. ¿Quién ha escrito esto? Pues que le corten la otra mano, porque es horroroso. Es que no hay por dónde... Y eso sí que es la verdad. Es su verdad de prisionero en Argel. Literariamente, eso no se aguanta. Es una obra de teatro, no se aguanta, pero las pretensiones están ahí. Bueno, lo que decíais al principio, y que es la teoría, que lo que Cervantes le ocurrió fue que una vez se le apareció
el Quijote y no lo mató. No lo tergiversó, le sirvió, se convirtió en sirviente de su personaje, que es lo que no le ocurre a Martorell, porque el tirán no es un personaje, es una especie de ectoplasma que va circulando, pero no tiene... De todas formas, no tiene personalidad. Que el Quijote, en otra, es decir, en una ucronía, eso que gusta ahora mucho, ¿no? Que hubiera pasado, sí, en fin, el contrafáctico, los primeros capítulos del Quijote, la primera salida, como tal, podría haber sido una novela ejemplar. Sí. Y se acabó. Y se acabó. Era una novela ejemplar, como, no sé... Pero se encuentra el yelmo que... Pero de repente... Y encuentra aquel objeto y se agarra, ¿no? Se agarra al yelmo. No, y va hasta el final, ¿no? Agarrado. Es la pasión del escritor, del novelista como escritor, ¿no? El escritor como novelista. Es decir, él cuando lo hace regresar, piensa, si tengo la materia que tanto tiempo han andado buscando, qué tonterías a lo Lope, qué tonterías dramáticas, qué tonterías de querer hacer obras de teatro erasmistas, de hacerle guiños a la sociedad erasmista con la que tampoco, y ahí viene lo que decía Manolo, que está muy aceptado, es decir, ese carácter de disilusión, ¿no? Es decir, yo le he hecho guiños a todo el mundo, se piensa Cervantes. Y un poco como Martorell igual, he hecho guiños a todo el mundo. Me he ido a Inglaterra con el duque de Baroy, que es la alta aristocracia caballeresca del mundo, no sé qué, de los que han hecho las grandes batallas, Azincourt, en fin, de estas grandes batallas que han definido la historia europea. Pero sigo siendo un desgraciado. ¿De qué me ha servido a mí? Y el factor humano es muy importante en el escritor, y más en el novelista. Porque el novelista tiene un arma poderosa, se encuentra la materia, que es crear una historia. O sea, crea una historia que ningún otro escritor tiene capacidad de hacerlo. Un poeta puede escribir un poeta épico, sí, porque crea un relato, como Virgilio, Homero, pero el novelista crea una historia que puede demoler el sistema. Pensemos, salvando las distancias, Dios me libre, el éxito editorial de estos meses, ¿no? De Patria, de Fernando Aramburu, ¿no? Es decir, Aramburu se venga de una situación de percepción de la realidad española escribiendo una novela que a lo mejor no es muy entendida, pero ¿cuántos miles ya va vendidos? Quiero decir que hay una respuesta social de inquietud al respecto y Cervantes piensa y acierta que al final de su vida tiene una obra que va a provocar esa inquietud, va a tener éxito y le van a venir los ingleses a traducirla y van a preguntar por él en esta ciudad, ¿no? Que estamos ahora, y no por Lope. O sea, ha vencido en su propia... Y entonces, ¿cómo va a abandonar la materia con la que ha vencido? Claro, es que ahí habría otra gran diferencia entre los dos autores y las dos obras, ¿no? El estatuto del escritor como individuo moderno está plenamente asentado en la época de Cervantes y él espera todo eso. Igual que mencionaste antes a Doctor Civago, por ejemplo, ¿no? Evidentemente ahí hay una tradición literaria y hay una teoría y hay sobre todo yo creo un estatuto, ¿no? Sí. del escritor que está absolutamente formalizado y por lo tanto una expectativa del autor respecto a su propia obra que le va a producir toda esta serie de cosas fantásticas que merece o que cree merecer, ¿no? Ese es el arte de la novela, es decir, extrapolamos ahora cosas muy poderosas, pero en el fondo la novela... Y se puede hacer ese diálogo con un novelista muerto porque el arte de novela le gusta jugar a esto. Cuando Pasternak dice, me voy a vengar de los sucesos de 1917, 100 años atrás, ¿no? ¿Cómo lo hace? Lo hace con una premonición. El doctor Civago es hoy. Lo que dice el doctor Civago es lo que hoy piensa la sociedad rusa. Sin embargo, vamos concluyendo. No, pero... Y bueno, damos la palabra al público, naturalmente. Pero me refiero a que es la fuerza de la novela en su diálogo, sí. porque dialoga con la gran novela rusa, como Cervantes dialoga con la gran novela de caballería que él cree que es el tirano. Con independencia o no de ese punto doloroso que ha colocado Xavier, que es muy importante tenerlo, si él le denuncia como, dice, bueno, y si tú también
no tenía referente social, puramente literario. Esto es muy importante. El ciclo se llama Sintonías Culturales, sí. y nada mejor, aunque haya una disintonía temporal, en ver cómo a partir del Tirán, pues Cervantes construye una cosa que yo aún no me lo explico, pero que todos los lectores del Quijote la entendemos, que somos así. Bueno, y somos, ¿no? Leemos el Quijote y decimos, pues somos eso. Pero no porque hayamos nacido más o menos cerca de la Mancha, porque resulta que todo el mundo que lo lee dice, pues yo soy eso, ¿no? Y eso aún está relativamente por explicar y por teorizar. Y yo quería hacer un apunte final, una frase de Harold Bloom, que se mete mucho con Shakespeare, porque Shakespeare se mete mucho con Freud, porque Freud se mete mucho con Shakespeare, y que si Hamlet tiene complejo de Edipo, no sé qué, y al cabo de no sé cuántas páginas de darle vueltas e intentarle dar la razón a Shakespeare contra Freud, dice, bueno, yo al final lo que no sé es si Hamlet de Edipo, pero lo que estoy seguro es que Freud tiene complejo de Shakespeare. Y yo creo que eso es exactamente así. Y yo creo que todo lector del Quijote tiene complejo de Quijote. No puedes dejar de ser quijotesco una vez, o descubrirte a ti mismo como quijotesco una vez has leído el Quijote. Ya no puedes, eso no se puede abandonar. Bueno, palabras al querido y distinguido público. Ya sé que saben mucho, pero bueno, también lo cuentan de una manera maravillosamente cercana. Sí, y tampoco sabemos tanto. Sabemos algo. Algo. Vamos a ver, si no recuerdo mal, Carlos V desafió a Francisco I de Francia en un duelo personal. Sí. Al estilo de Pedro Y Francisco III no fue, y Carlos ¿no? Denjou. Sí. Sí. Francisco I le mandó a paseo. No sé si llegó a fórmula, pero es igual. Lo mismo que Carlos Denjou a Pedro Carlos el Gran. Denjou y Pedro III. ¿Quiere esto decir que a mediados del siglo XVI las élites en España, la corte, el ideal caballeresco y el ideal medieval estaba vivo y funcionaba, digamos, o se aplicaba, o era un referente también, o ya era una cosa caduca? No, mira, más tarde todavía, Enrique II, Valois, el rey de Francia, muere en un torneo. Por una astilla que le entra por el ojo, por el caballero escocés que tonteaba con su mujer. Quiero decir, esto luego ha generado novelas maravillosas como La reina Margot y todo esto. Hay una frase, volviendo a Shakespeare, ¿no?, que es coetáneo de Cervantes en ese sentido. No sé si es Enrique IV o Ricardo III. Es una de estas tragedias históricas donde uno de los personajes le reta al otro según las buenas prácticas y los usos de la caballería. Y los críticos literarios ingleses dicen, ¿por qué estaba vigente? Y como te vengo diciendo, la Orden de Caballería de Sant Jordi en Barcelona era una orden que hacía torneos, que no eran los torneos medievales, pero que se parecían un poco a los torneos medievales. Todo el siglo XVI está lleno de torneos. Yo no me acuerdo muy bien, pero creo que Francisco I respondió a este reto y tal, pero al final no se presentó. Claro, como que es otra cosa, pero no es que le mandara paseos, que al final... No, es las letras de batalla. Pero, y además Carlos tenía una mentalidad europea tremenda. Es Felipe II, que digamos, que se encierra Carlos V, en sí mismo y ya deja de ser europeo en cierto modo. Cuando él vuelve del Elba, después de haber ganado en Mühlberg, ¿no?, a la Liga de Esmascalda, él decide que Tiziano le pinte el gran retrato, ¿no? Es un falso, porque estaba él va a la batalla en Parihuela, y cómo se pinta, como un caballero, ¿no?, con armas de infantería. Hay una ironía del propio Tiziano, pero es un falso. ¿Por qué? Porque todavía para Carlos el ideal caballeresco pero eso no desdice el problema cervantino de si es un ideal que nace puramente literario. Es decir,
que crea un imaginario, que sí, que se establece. Y San Francisco lo que se cartea mediante las letras de batalla. Fernando el Católico se cartea antes de la batalla con los portugueses y al final uno es portugués y dice no será un enfrentamiento entre tú y yo, sino entre tu ejército y el mío. Y Fernando dice pues adelante y le gana, ¿no? Pero no quería hacerlo personal. Bueno, querías hacerlo personal. Muchas veces, esto lo demostró muy bien Vargas Llosa, dice, muchas veces cuando llegas a un extremo y eres tú el que tienes que aceptar, y eso se parece un poco a la política actual, ¿no? Es decir, de ese juego de tira y afloja, ¿no? Que decimos en Cataluña, ¿no? Es decir, esa forma, ¿no? Cuando el otro ya llega a un extremo de que va a aceptar, alguien pone un pretexto. Pues ahora te quitas la media del pie derecho. Vete a paseo, ¿no? Dilatas la contestación y al final se pudre la circunstancia. Pero en efecto, los ideales de la caballería duraron hasta, yo diría, hasta la guerra civil inglesa. Es decir, todo el movimiento de los puritanos y todas las guerras contra el Parlamento son luchando contra ese mecanismo. Pero eso no desdice el problema de nuestras novelas, porque el problema de nuestras novelas es, en ambos casos, Cervantes demuestra que el ideal caballeresco no trasciende más allá de un círculo social muy restringido. El resto es una farsa. Y Cervantes, y eso se ha dicho, no va de caballero porque la investidura es una investidura falsa. No hacen un castillo, sino una venta, no es un caballero, es una burla, es una farsa y por lo tanto no tiene posibilidades legales, por decirlo así. Pero sí. Estaba pensando en los reyes portugueses, en el sebastianismo, en fin, yo creo que hay una continuidad absoluta de este tipo de ideales y, bueno, pues contornos y entornos en los cuales quizá habría que investigar la pervivencia de esos ideales caballerescos. Estoy pensando en el mundo americano, en Chile, por ejemplo, el Flandes indiano que decían, ¿no? Como unos entornos en los cuales ese tipo de pervivencias continúan, ¿no? Aunque hay que decir que ese mundo de la épica, de la conquista más caballeresco, empieza a ser cada vez más un mundo residual ya desde 1550, frente al mundo de los burócratas reales, la carcoma de los conquistadores y la ciudad, ¿no? La ciudad es la gran plataforma política y la gran máquina de monarquía, la gran máquina de mestizaje también, y ahí ya estamos en un mundo que es muy distinto a este mundo de los ideales caballerescos. Sí. ¿Alguna palabra más? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante y agradecemos mucho su presencia y la de los ponentes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.